Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino, compartiendo en primer lugar acerca de cómo está marchando la cuestión del coronavirus. La verdad es que llevamos unos días muy positivos en cuanto a la bajada de la incidencia acumulada. Hemos estado a más de 1000 en Navidades y ahora estamos en menos de 200. Así que con alegría de ver que gracias a las medidas que se están tomando y a cómo está respondiendo la comunidad, pues la incidencia va bajando. Parece que también se está acelerando el proceso poquito a poco del tema de las vacunaciones. Esperamos que puedan venir más vacunas próximamente. El mes que viene se aprobará una nueva vacuna, así que en ese sentido contento. Ya se está trabajando en un pasaporte para las personas vacunadas para que puedan moverse, un pasaporte de la Unión Europea para poderse mover para los viajes, lo cual significaría una reactivación del sector económico turístico. Así que vemos que poco a poco vamos dándole gracias a Dios. Compartiros que en esta noche el estudio bíblico que estamos haciendo de trocitos del Evangelio según San Mateo va a ser sobre la bienaventuranza. Y estaba recordando que ya dimos un estudio exhaustivo de varios días acerca de las bienaventuranzas que se encuentra en el canal de YouTube. Después, cuando termine el oficio, en los comentarios pondré, si alguien puede poner el enlace para las personas que escuchen este oficio, o mientras me escuchan pueden ponerlo para que puedan ver las bienaventuranzas. Quien esté más interesado en saber un poquito más, lo de hoy va a ser más en plan meditación de tiempo de Cuaresma, recordar. Al recordar el tema este de la bienaventuranza, miraba también, entraba en el número de estudios y me ha picado la curiosidad de cuántos estudios llevamos ya desde que empezáramos en marzo del año pasado. Fue cuando empezamos a hacer los estudios por el tema del confinamiento de la pandemia. Y hermanos y hermanas, esta noche haremos ya el 254 estudios que hemos dado durante todo ese tiempo, así que muy agradecidos al Señor, en primer lugar por todos los que fielmente os conectáis todas las noches para no hacerme sentir a mí solo, sino sentir que estáis ahí, aunque yo solamente vea una pequeña línea donde dice que estáis viendo o algún pequeñito comentario, un simple saludo. Es una manera de saber que no lo hago solo. Así que muy contento de que el Señor esté proveyendo de estudios y de verdad que una bendición todo lo que el Señor, el material que está quedando ahí de ya, como he dicho antes, 254 estudios y ojalá que Dios permita que siga creciendo y siga creciendo y pueda llegar la palabra de Dios, que es el objetivo también, a muchísimas personas. El objetivo, hermano, es que conociendo más a Dios, conociendo más a Jesús, le amemos más y que al amarlo más le podamos también servir mejor. Así que esa es la idea. Con esta idea, en esta noche, más que una intención de oración, vamos a hablar de un agradecimiento. Por un lado, por cómo está marchando la pandemia, y agradecimiento también al Señor que nos permite compartir todos estos estudios que ya hemos compartido. Así que demos gracias al Señor. Padre, en esta noche agradecemos profundamente cómo tú acompañas nuestras vidas. Nos dirigimos al altar de tu gracia, sabiendo que cuando nosotros nos acercamos a ti, tú siempre te acercas a nosotros. Nunca, en ningún momento, nos dejas solos. Siempre, aunque te sintamos o no te sintamos, tú siempre estás a nuestro lado. En esta noche, Señor, queremos darte las gracias por la vida. Gracias porque nos permites vivir. Gracias por cómo están cambiando los números
del coronavirus, cómo están bajando la incidencia, cómo poquito a poco mucha gente está pudiendo acceder a las vacunas, y te lo agradecemos profundamente, Señor. Gracias también por tantos estudios que hemos podido compartir, y te pedimos que sean muchos más, y ojalá si algún día llegáramos a pasar el número 1000, sería señal de que estamos aprendiendo muchas cosas. Con esta gratitud que entramos por tus puertas en tus atrios, te pedimos ahora, Señor, que tú seas el centro de nuestra reunión, que tú nos acompañes y que tú nos sigas hablando y que sigas sembrando la palabra tuya que sale de tu boca en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues con esta palabra de gratitud, hermanos, nos ponemos al trabajo de orar y de aprender. Dice así nuestra liturgia: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El número 3 de nuestra liturgia dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Habiendo dicho esto durante tantas noches, hoy me gustaría responder a una pregunta que a lo mejor ni nos hemos hecho algunos de nosotros, pero hoy yo en mi reflexión lo hacía. Cuando dice Jesús: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y dice, este es un mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo. Y antes acabamos de decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿dónde está la novedad? Porque amarnos los unos a los otros es como decir amar a nuestro prójimo. ¿Cuál es entonces la novedad? Pues hay una novedad, a lo mejor no hemos caído en la cuenta. Yo te voy a dejar unos segundos para que tú lo pienses por ti mismo. ¿Cuál es la novedad del mandamiento de Jesús? ¿Cuál será la novedad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarnos los unos a los otros, pareciera el mismo mandamiento, pero hay una diferencia. El mandamiento nuevo de Jesús dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahí no es nada. O sea que el amor de los unos por los otros no es de cualquier manera. Es de la misma manera que Jesús nos amó. Ahí se queda el listón bastante alto, ¿verdad? Por eso necesitamos orar. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer. Vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y errores con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Oremos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor,
ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene el poder de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todo vuestro pecado y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer hoy el Salmo número 92, que se titula Alabanza por la bondad de Dios. Dice así: bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Señor, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues después de compartir este salmo, hermanos, pasamos a nuestra lectura en esta noche del pasaje del Evangelio según San Mateo que estamos compartiendo durante todo este tiempo del tiempo de Cuaresma. Es el pasaje de la bienaventuranza y dice así: al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándole. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Hermanos, aquí tratamos de imaginarnos en este ejercicio de imaginación que hacemos cuando leemos, imaginación santa, que Dios nos conceda la gracia de la imaginación para imaginar de la manera más correcta. Y yo quiero comenzar con esta escena, al ver Jesús al gentío. Y yo quiero ahora que os imaginéis en las películas de Jesús, cuando Jesús va andando y hay tanta gente alrededor suya, la multitud que le está siguiendo, y esa multitud le sigue y Jesús se pone a subir una montaña, un monte. Y está subiendo ese monte y se ve que la multitud va detrás de él. Imaginaros a los discípulos rodeando a Jesús siempre. Y de pronto llega al lugar que él ve conveniente, en esa montaña, y se sienta. Se sienta. En nuestra cultura occidental, normalmente el que habla se pone de pie, ¿verdad? ¿Te lo imaginas? La gente se sienta y el que habla se pone de pie. Pero aquí resulta de que Jesús se sienta. Es como que hiciera lo contrario de lo que sería lo normal, ¿verdad? Es un poco chocante, ¿no? No sé si lo has pensado alguna vez.
es medio chocante. Y ahora dice que los discípulos se acercan a él, se acercan de él. Y cuando se acercan a él, él se pone a hablarles enseñándoles. ¿Por qué se sienta Jesús? Jesús se sienta precisamente según la costumbre de la época, porque el rabino, el maestro, cuando iba a enseñar, la señal de que iba a comenzar a hablar era sentarse. Es decir, que los rabinos no enseñaban de pie, los rabinos enseñaban sentados. Fijaros que en la cultura griega, que no es la cultura hebrea, el maestro, el filósofo, enseñaba esa idea del púlpito que nosotros tenemos, de un púlpito, de un ambón desde el cual el maestro enseña, habla, proclama, es más de tipo griego que de tipo hebreo. Ese era, digamos, el modelo de los filósofos griegos. Y luego están, en el caso de los discípulos de Aristóteles, los llamados peripatéticos. ¿Por qué? Porque Aristóteles tenía la costumbre de enseñar andando. Entonces, en esos largos caminos que Aristóteles iba haciendo, les iban siguiendo sus discípulos, pero iba explicándolo de pie mientras andaba. Pero aquí cuando Jesús va a enseñar lo que tradicionalmente se llama el sermón de la montaña, Jesús se sienta. Y me encanta ver esta disponibilidad de los discípulos, de no quererse perder ni un punto ni una coma de la enseñanza de Jesús. No podremos reprocharle a los discípulos ese deseo infinito de aprender cada palabra que su maestro les decía y de preguntar ante la duda de no entender algo. Así que ahí vemos a Jesús sentado, los discípulos se acercan y él se pone a enseñarle. Dichoso, la palabra dichoso, Macario, fijaros, siempre que digo la palabra Macario no me puedo olvidar de ese muñequito que tenía un ventríloco famoso español y que siempre decía qué contento estoy, decía el muñequito, y el muñequito se llamaba Macario. Bueno, pues en griego Macario significa contento, significa dichoso, significa feliz, bienaventurado. Esto nos habla de cuál es el concepto de la felicidad para Jesús. El mundo nos propone una serie de cuestiones. Es como que hubiera una lista que ir marcando a ver si se cumple o no. Y el mundo nos propone, para ser feliz, necesito esto, lo otro, hacer esto, hacer aquello, ¿vale? Pero vamos a ver cuál es la felicidad para Jesús. En la sociedad en la que Jesús vivió, primero vamos a hablar cómo era en aquella época. El perfil de la persona feliz, más o menos sería algo así. Se trataría de un varón adulto, de buena salud, casado con una mujer honesta y fecunda, es decir, que le diera hijos, y sobre todo si fueran varones, mejor todavía, que tuviera unas tierras ricas, que fuera un observante de la religión y fuera respetado en su pueblo. Esa sería una definición de felicidad en los tiempos de Jesús. Voy a repetirlo por si se nos ha pasado algún detalle. Se trataría de un varón adulto. Estoy excluyendo a la mujer, ¿verdad? Sí, lo estoy excluyendo. Un varón adulto, porque la mujer no es en la época de Jesús no es tan feliz como el varón. Un varón adulto, con buena salud, casado con esa mujer honesta, maravillosa, fecunda, que le dé hijos varones, con unas tierras ricas, observante de la religión y respetado en su pueblo. Ese sería el modelo de la sociedad de Jesús, de una persona feliz. Ahora, fijaros qué curioso. Pero ese no era el ideal que animaba a Jesús, porque si ahora lo comparamos con Jesús y si Jesús es o debería de ser nuestro ejemplo, resulta que Jesús lo vemos sin esposa. Bueno, cuando digo sin esposa, siempre me gusta dejar la duda. Me encanta dejar la duda en este sentido, porque claro, no se dice que Jesús estuviera casado, pero tampoco se dice que no lo estuviera. Entonces, el mismo grado tiene yo entiendo que si hay vamos a decirlo así, un silencio en las Escrituras, en el Nuevo Testamento con respecto al tema, si hay un silencio, pues puede ser un 50%, un 50% para un lado y otro para otro lado. Pero bueno, en teoría, Jesús no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía tierras, no tenía bienes.
iba recorriendo Galilea como un vagabundo cualquiera. Su vida no respondía entonces a ningún tipo de felicidad convencional de su tiempo. Realmente tenía un estilo de vida para la gente de su tiempo, un estilo de vida provocativo. Si era feliz, que yo no lo dudo que lo fuera, lo tuvo que ser de una manera contracultural, es decir, yendo contracorriente de lo que había establecido en esa época. En realidad Jesús, si lo analizamos, ni siquiera pensaba mucho en su propia felicidad. Su vida giraba más bien en torno a un proyecto que eso le causaba entusiasmo y le hacía vivir de una manera muy intensa. Estamos hablando de lo que él llamaba el reino de Dios, que era el centro de la razón de su vida. Al parecer, fijaros qué curioso, la felicidad de Jesús era cuando él podía hacer felices a los demás. En nuestra sociedad buscamos nuestra propia felicidad. Yo quiero ser feliz, yo voy a tratar de ser feliz, yo piensa en ti, nos dice el mundo constantemente. Deja de pensar en los demás, piensa en ti. Bueno, pues Jesús, nuestro Maestro, era feliz de verdad cuando él podía hacer felices a los otros, a los demás. Se sentía bien devolviendo a la gente la salud, dándoles la sanidad, la liberación, trayéndoles la verdad, trayéndoles la dignidad que se les había de verdad arrebatado de una manera injusta. Jesús, hermano y hermana, no buscaba su propio interés. Vivía creando nuevas condiciones de felicidad, pero para todos. No sabía ser feliz sin incluir a los otros. A todos le proponía criterios nuevos, más libres, más radicales, para hacer un mundo que fuera más digno, un ser humano más digno, más dichoso. Jesús creía que Dios era un Dios feliz, el Dios creador que mira a todas sus criaturas con un amor entrañable, el Dios amigo de la vida y no de la muerte, más atento al sufrimiento de las personas que a sus pecados. Desde la fe en ese Dios, Jesús se pone a romper esquemas religiosos, esquemas sociales. Él no predicaba, por ejemplo, fijaros, vamos a cambiar un poco las tornas. Él no decía, felices los justos y los piadosos, porque recibirán el premio de Dios. Nunca le escuchamos decir a Jesús algo parecido a eso. Felices los justos, los piadosos, porque recibirán el reino de Dios, el premio de Dios. Tampoco decía, felices los ricos y poderosos, porque cuentan con su bendición. Realmente lo que Jesús decía era un grito desconcertante para todos. Imaginaros lo que acabamos de decir, y Jesús lo que decía era, felices los pobres, porque Dios será su felicidad. Felices los pobres, porque Dios será su felicidad. La invitación de Jesús, hermano y hermana, viene a decir algo así como, no busquéis la felicidad en la satisfacción de vuestros propios intereses, ni en la práctica interesada de vuestra religión. Sed felices trabajando de manera fiel y paciente por un mundo más feliz para todos. Hermanos, esto nos lleva en esta noche, en este tiempo de Cuaresma, a seguir el ejemplo ahora de los discípulos. Esos discípulos que acabamos de decir que se acercan a Él para escucharlo. Que nosotros nos acerquemos a Jesús, hermanos y hermanas, que nos acerquemos para escucharlo, para oír qué tiene que decirnos. Que le oremos al Padre bueno que nos conceda la gracia de oír a Jesús en nuestras vidas. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué escuchamos hoy los discípulos de Jesús si nos acercamos a Él? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos hoy aquellos que seguimos a Jesús? Si ponemos un poquito de atención, si inclinamos nuestro oído, ¿qué escuchamos? Fijaros otra manera de ver las bienaventuranzas desde una explicación. Fijaros. Abre tus oídos. Dichosos
los pobres de espíritu, los que saben vivir con poco, confiando siempre en Dios. Dichosos los pobres de espíritu, los que saben vivir con poco, confiando siempre en Dios. Dichosa una iglesia con alma de pobre, porque tendrá menos problemas, estará más atenta a los necesitados y vivirá el Evangelio con más libertad. De ella es el reino de Dios. Dichosos los sufridos, los que viven con un corazón benévolo y clemente. Dichosa una iglesia llena de mansedumbre. Sin duda, una iglesia así sería un regalo para este mundo lleno de violencia. La mansedumbre contra la violencia. Ella heredará la tierra prometida. Dichosos los que lloran, porque padecen injustamente sufrimientos y marginación. Con ellos se puede crear un mundo mejor y más digno. Hermanos y hermanas, dichosa la iglesia que sufre por ser fiel a Jesús. Un día será consolada por Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los que no han perdido el deseo de ser más justos ni el afán de hacer un mundo más digno. Dichosa la iglesia que busca con pasión el reino de Dios y su justicia. ¿Estamos nosotros buscando el reino de Dios y su justicia? En ella alentará lo mejor del espíritu humano. Un día su anhelo, ese hambre, será saciado. Dichosos los misericordiosos que actúan, trabajan y viven movidos por la compasión. Vivimos, hermanos y hermanas, nosotros en la iglesia movidos por la compasión. Esos que tienen compasión son los que en la tierra más se parecen al Padre del cielo. Ya lo dijo Jesús: sed misericordioso como mi Padre es misericordioso. En otros pasajes, otras traducciones: sed compasivos como mi Padre que está en los cielos es compasivo. Dichosa la iglesia a la que Dios le puede arrancar el corazón de piedra y le da un corazón de carne, porque ella alcanzará misericordia. Que en esta noche, hermanos y hermanas, podamos pedirle al Padre la gracia de que arranque de nosotros el corazón de piedra y tenga en nosotros un corazón de carne y cree un espíritu nuevo, renovado, lleno de su presencia, lleno de su Espíritu Santo, lleno de Él. Dichosos los que trabajan por la paz con paciencia y fe, buscando el bien para todos. Dichosa la iglesia que introduce en el mundo paz y no discordia, reconciliación y no enfrentamiento. Ella será llamada hija de Dios. Dichosos los que, perseguidos a causa de la justicia, responden con mansedumbre a las injusticias y a las ofensas. Ellos nos ayudan a vencer el mal con el bien. Dichosa la iglesia perseguida por seguir a Jesús. De ella es el reino de Dios. Y es que, hermanos, las bienaventuranzas son inagotables. Cada vez que vamos a ellas, vamos a encontrar cosas nuevas de las que aprender. Y quiero hacer un pequeño paréntesis en este momento para recordar a nuestros hermanos que están siendo perseguidos en el mundo. Los hermanos, ya orábamos hace unos 2 o 3 días acerca de los hermanos perseguidos en África. Acaban de volver a secuestrar a más de 300 niñas de un colegio, los musulmanes, en Nigeria. Hoy salía en las noticias. Siguen matando a pastores, iglesias, cristianos en la India, frente a la pasividad del gobierno. La persecución en Corea del Norte para los cristianos es terrible, a tal grado que puede darse el caso, cuentan, de que inclusive en la propia familia
el marido es cristiano y lo tiene tan en oculto que su esposa no sabe que él es cristiano. Y se han dado casos de que ella es cristiana y el marido no lo sabe. Los dos son cristianos, pero ninguno de los dos lo sabe porque lo mantienen en oculto para no ser llevados a la cárcel y ser torturados. En estos momentos hay mucha gente que está siendo perseguida por ser discípulo de Jesús, por ser fiel a Jesús. Y hermanos, en este tipo de persecuciones no puedo dejar de olvidarme cómo los primeros siglos la iglesia fue tan perseguida, tantos mártires que hubo en la iglesia. Tantas personas que dieron su vida por la fe. Pero en una de esas persecuciones de los primeros siglos habían pasado 2 generaciones sin persecución y la iglesia se había enfriado. Y cuando llegó la persecución, uno de los fenómenos de esa persecución en concreto fue que muchos hermanos negaron la fe. Cuando luego pasó la persecución, esos hermanos que habían negado la fe, incluyendo a obispos, quisieron regresar a la iglesia y eso fue causa de más problemas todavía. Y la iglesia se dividió entre los que decían que sí, que podían volver a la iglesia y los que decían que ya no podía, ya no valía, habían renegado de Jesús. Hermanos, una de las experiencias que hemos tenido con el tema del coronavirus es la globalidad, es decir, comenzamos viéndolo en China y dijimos, China está muy lejos. Eso le pasa a los chinos. Aquí en Europa eso no puede pasar. En el caso de España después lo vimos que llegó a Italia. Estaba en Italia y entonces dijimos, bueno, el sistema médico de Italia no se puede comparar al de España, que es uno de los mejores. Y finalmente, ¿qué pasó? Que el virus llegó a España y entonces dijimos, no, son gente que ha venido de fuera, pero son 4 o 5 personas nada más. Pero cuando quisimos acordar, estábamos en la primera ola. Y entonces nos dimos cuenta de que en países como Estados Unidos comenzaban los miles y miles de contagios diarios. Y Estados Unidos, teniendo la mejor medicina del mundo probablemente, creo que van más de 500.000 fallecidos por coronavirus. En el mundo occidental, cuidado, que podemos vivir la misma situación. Estamos viendo cómo persiguen y matan a los cristianos en otros países, pero decimos, no, esos países están lejos, eso aquí no puede pasar. Aprendamos la lección del coronavirus, que cuando menos lo esperamos, las cosas se pueden complicar y de qué manera. Así que, hermanos, busquemos a Dios, acerquémonos a Él, de tal manera que Dios no lo quiera. Si viniera una circunstancia de estas características, estemos preparados, con nuestras lámparas llenas de aceite, preparados para lo que pueda venir. Me recuerda lo que decía el otro día acerca del testimonio de Pedro, de esa leyenda que cuenta cómo cuando Nerón comenzó a perseguir a los cristianos, los hermanos de Roma le recomendaron a Pedro que se marchara para que no lo apresaran. Y cuando estaba saliendo de Roma y ya iba por un caminito fuera de Roma unos kilómetros, se le apareció Jesús cargando una cruz en dirección hacia Roma. Y Pedro le preguntó a Jesús, ¿dónde vas? Y Jesús le dijo, voy a cargar la cruz que tú no has querido cargar. Entonces Pedro comprendió perfectamente lo que había pasado, se dio la vuelta y efectivamente, cuando llegó a Roma, lo apresaron y a los pocos días fue crucificado. Dichosos los que perseguidos a causa de la justicia responden con mansedumbre a las injusticias y a la ofensa. Ellos nos ayudan a vencer el mal con el bien. Dichosa la iglesia perseguida por seguir a Jesús, porque de ella es el reino de Dios. Repito que cada vez que nos acerquemos a las bienaventuranzas, si tú has leído este pasaje, como recomendamos la lectura del Evangelio de San Mateo mientras estamos haciendo
este tiempo de Cuaresma y estás leyéndolo, seguramente algo Dios te habrá hablado acerca de la bienaventuranza. Pero, repito, es una fuente inagotable. La palabra de Dios tiene una profundidad realmente maravillosa, tremenda. Fijaros en el salmo que hemos leído, el Salmo 92, el versículo 5 dice: cuán grandes son tus obras, oh Señor. Y fijaros lo que dice, muy profundos son tus pensamientos. Así que muy profunda es la palabra de Dios, sencilla y profunda. Y he apuntado aquí otra manera, para que hoy lo podamos ver desde diferentes perspectivas, otra manera de ver la bienaventuranza. Con esto vamos a ir terminando en el día de hoy. Fijaros, otra manera de reflexionar. Antes lo hemos hecho desde el punto de vista de que somos la Iglesia, que somos los discípulos, que nos acercamos a Jesús para oírle mejor y qué nos puede decir. Ahora vamos a hacerlo desde la perspectiva de hablar otra vez de la bienaventuranza, pero parafraseando un poco lo que son las bienaventuranzas. Fijar, dice: felices los pobres de espíritu. Los que saben vivir con poco tendrán menos problemas, estarán más atentos a los necesitados y vivirán con más libertad. El día en que lo entendamos, seremos más humanos. Felices los mansos, los que vacían su corazón de violencia y agresividad. Son un regalo para nuestro mundo violento. Cuando todos lo hagamos, podremos convivir en verdadera paz. Felices los que lloran al ver sufrir a otros. Son gente buena. Con ellos se puede construir un mundo más fraterno y más solidario. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que no han perdido el deseo de ser más justos ni la voluntad de hacer una sociedad más digna. En ellos alienta lo mejor del espíritu humano. Felices los misericordiosos, los que saben perdonar en lo hondo de su corazón. Solo Dios conoce su lucha interior y su grandeza. Ellos son los que mejor nos pueden acercar a la reconciliación. Felices los que mantienen su corazón limpio de odios, engaños e intereses ambiguos. Se puede confiar en ellos para construir el futuro. Felices los que trabajan por la paz con paciencia y con fe, sin desalentarse ante los obstáculos y dificultades, y buscando siempre el bien de todos. Los necesitamos para reconstruir la convivencia. Felices los que son perseguidos por actuar con justicia y responden con mansedumbre a las injurias y ofensas. Ellos nos ayudan a vencer el mal con el bien. Felices los que son insultados, perseguidos y calumniados por seguir fielmente la trayectoria de Jesús. Su sufrimiento no se perderá inútilmente. Deformaríamos, sin embargo, el sentido de estas bienaventuranzas si no añadiéramos algo que se subraya en cada una de ellas. Con bellas expresiones, Jesús pone ante sus ojos a Dios como el garante de la felicidad humana, como el garante último de la felicidad humana. Finalmente, no puede haber verdadera felicidad si al final de todo eso no nos encontramos con Dios. Quienes viven inspirándose en este programa de vida, dice: un día serán consolados, quedarán saciados de justicia, alcanzarán misericordia, verán a Dios y disfrutarán eternamente en su reino. La visión que nos da Jesús de la bienaventuranza es que Dios es el Dios de los que sufren. Si algo nos aparece claro, nítido y cristalino en la bienaventuranza, es que Dios es el Dios de los pobres, de los oprimidos, de los que lloran, de los que sufren. Dios no es insensible al sufrimiento, hermanos y hermanas. No es apático. Dios sufre donde sufre el amor, decía el teólogo Jorge Molban. Por eso el futuro proyectado y querido por Dios pertenece a quienes sufren, porque apenas hay un lugar para ellos, ni en la sociedad, ni en el corazón de los hermanos.
Son bastantes los pensadores que creen observar, hermanos y hermanas, un aumento creciente de la apatía en la sociedad moderna. Parece como que estuviera creciendo nuestra incapacidad para percibir el sufrimiento ajeno. Es la actitud del ciego que ya no percibe el dolor, el embotamiento de quien permanece insensible ante el sufrimiento. Lo vemos siempre en la televisión. Si hacemos una poca de memoria y recordáis aquella imagen de ese niño en aquella playa muerto que dio la vuelta al mundo, ese padre desconsolado llorando a su hijo tirado en la playa, cuántas fotografías de ese niño circularon por todo el mundo, pero no somos conscientes que no es el único que ha muerto así en tantas playas de la inmigración. ¿Cuántos niños han muerto en otras barreras frente a tantos muros, corriendo de la guerra, como en el caso, por ejemplo, de Siria, que hoy estaban disparando cohetes todavía, de la que hay informada entre diferentes países allí en Siria? Lo hemos visto en el coronavirus, cómo se ha buscado siempre esconder las imágenes de los ataúdes de tantos miles que han fallecido. De mil maneras vamos evitando la relación y el contacto con los que sufren. Levantamos muros que nos separan de la experiencia y la realidad del sufrimiento ajeno. Nos mantenemos lo más lejos posible del dolor. Nos preocupamos de lo nuestro y vivimos de una manera aséptica en nuestro mundo privado, personal, particular, después de colocar el correspondiente "no me molesten". Por otra parte, la organización de la vida moderna pareciera ayudar a encubrir la miseria y la soledad de la gente, ocultando el sufrimiento. En nuestra sociedad española pareciera que vemos a más pobres en las calles y gente durmiendo en las calles, en las películas de televisión de Norteamérica, que las que vemos en nuestro propio país. Parece que cerramos los ojos a lo que tenemos delante y los abriéramos a lo que la televisión nos dice que miremos. Raramente experimentamos de forma sensible e inmediata el sufrimiento y la angustia de los otros. No es frecuente que nos encontremos de cerca con el rostro perdido de un hombre marginado. No tocamos la soledad y la desesperación de aquel que vive junto a nosotros. Hemos reducido los problemas humanos, hermanos, a números y datos. En España, más de 100.000 fallecidos por el coronavirus. Ninguno de ellos había pensado morirse, probablemente. Ninguno de ellos tenía planeado la muerte, pero ya no están con nosotros. El coronavirus se los ha llevado. Contemplamos definitivamente el sufrimiento ajeno de forma indirecta a través de la pantalla de televisión, como estoy diciendo. Corremos cada uno a nuestras ocupaciones sin tiempo para detenernos ante quien sufre. En medio de esta apatía social se hace todavía más significativa la fe cristiana en un Dios amigo de los que sufren, un Dios crucificado que ha querido sufrir junto a los abandonados de este mundo, el Dios de la bienaventuranza. Podemos cambiar las condiciones sociales bajo las cuales sufren los hombres. Podemos hacer retroceder y suprimir incluso el sufrimiento que aún hoy se produce para provecho de unos pocos. Pero en todos esos caminos tropezaremos con fronteras que no se dejan traspasar. No solo la muerte, también un embrutecimiento y una falta de sensibilidad. El único medio de traspasar esa frontera consiste en compartir el dolor con los que sufren, no dejarlos solos y hacer más fuerte su grito. Por último, hermanos, decimos en esta noche que las bienaventuranzas nos hablan también de que es bueno creer. Es bueno creer. A menudo se piensa que la fe es algo que tiene que ver con la salvación eterna del ser humano, y ya, pero no con la felicidad concreta de cada día, que es lo que ahora mismo estamos hablando. Más aún, hay quienes sospechan
que sin Dios y sin religión seríamos más dichosos. Hay gente que piensa así. Por eso es saludable recordar algunas convicciones cristianas que han podido quedar olvidadas o encubiertas, básicamente porque hacemos una presentación desacertada o insuficiente de la fe. Como por ejemplo, esta noche es muy buena para recordarnos a nosotros mismos que Dios nos ha creado solo por amor, no para su propio provecho o pensando en su interés, sino buscando nuestra dicha. A Dios, lo único que le interesa es nuestro bien. Dios quiere nuestra felicidad no solo a partir de la muerte, en lo que llamamos técnicamente la vida eterna, sino que Dios quiere nuestra felicidad, hermanos y hermanas, ahora mismo, en este preciso instante, en este momento que estamos hablando, en esta vida, hoy, esta noche, mañana. Por eso está presente en nuestra existencia, potenciando nuestro bien, nunca nuestro daño. Dios respeta las leyes de la naturaleza y la libertad del ser humano. No fuerza ni la libertad humana ni la creación, pero está junto a nosotros apoyando nuestra lucha por una vida más humana y atrayendo nuestra libertad hacia el bien. Por eso, en cada momento contamos, hermanos y hermanas, con la gracia de Dios para poder ser lo más felices posibles. La gracia de Dios. Convertirse a Dios no significa decidirse por una vida más infeliz y fastidiosa, sino orientar nuestra propia libertad hacia una existencia más humana, más sana y, en definitiva, más dichosa. Aunque ello exija sacrificio y renuncia también, porque ser feliz siempre tiene sus exigencias. Hermanos y hermanas, ser cristiano, en definitiva, es aprender a vivir bien siguiendo el camino abierto por Jesús. Las bienaventuranzas son ese centro, ese núcleo más significativo y más escandaloso al mismo tiempo de ese camino. Hacia la felicidad se encamina con corazón sencillo y transparente, con hambre y sed de justicia, trabajando por la paz con entrañas de misericordia, soportando el peso del camino con mansedumbre. Este camino que Jesús nos ha diseñado en las bienaventuranzas nos puede llevar a conocer ya en esta vida, en esta tierra, la felicidad vivida y experimentada por el mismo Jesús. Que el Padre bueno, hermanos y hermanas, nos conceda la gracia de experimentar la felicidad a la manera de Jesús. Amén. Y seguimos con nuestra liturgia diciendo ahora: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Decimos, hermanos, ahora el cántico de María, Magnificat en latín, que dice así: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hacemos ahora la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó, que tiene palabras de vida eterna. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, pues hasta aquí llegamos en el día de hoy, hermanos. Qué bendición la palabra del Señor, que Él la siembre en nuestros corazones, que nos sigamos dejando transformar, busquemos a Dios, dediquemos en este tiempo de Cuaresma tiempo a la oración, a la contemplación, a estar a solas con el Señor, y ojalá que el Señor os esté bendiciendo mucho en este tiempo especial de la Cuaresma. El siguiente tema que vamos a tocar, el siguiente pasaje, para que lo tengamos en cuenta, es el pasaje cortito en el que Jesús habla y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Hasta mañana.